A las 9:40 de la noche, Gloria se dirigía hacia el estacionamiento. Lo que había sido una noche ordinaria se rompió en cuestión de segundos. De entre las sombras, una figura avanzó rápidamente. Sus pasos eran firmes, deliberados y llenos de determinación. No hubo saludo, ni vacilación, ni advertencia. Sin intercambiar una sola palabra, la noche fue desgarrada por la violencia. El hombre sacó un arma, la levantó con una precisión escalofriante, y el estallido de un disparo rompió el silencio. El ataque fue repentino, calculado y devastador. El pánico se extendió al instante cuando la realidad del momento se hizo presente. Pero el destino había colocado un guardián improbable cerca. A solo una corta distancia, un oficial de policía fuera de servicio escuchó el disparo resonar. Actuando sin vacilación, entró en acción de inmediato. Siguiendo el sonido, localizó el vehículo del sospechoso mientras el hombre intentaba huir de la escena. El oficial lo interceptó y le ordenó detenerse. Pero en lugar de rendirse, el sospechoso tomó una decisión diferente, imprudente y violenta. Se volvió hacia la confrontación, llevando la situación a una escalada peligrosa. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Gloria Zamora vino al mundo alrededor de 1985 en Fresno, California, siendo la tercera hija en un hogar construido tanto sobre la esperanza como sobre la dificultad. Sus padres eran inmigrantes mexicanos, decididos a crear un futuro muy alejado de las luchas de su tierra natal. Su madre provenía de la región de Palpa en Zacatecas, mientras que su padre era originario del pueblo de Quima. Ambos llevaban consigo tradiciones, orgullo cultural y el peso del sacrificio. Pero debajo de la superficie de este sueño inmigrante yacía la turbulencia. El matrimonio estaba fracturado, tensionado por la dependencia de su padre al alcohol y la pesada atmósfera que esto creaba en el hogar. Gloria tenía solo 2 o 3 años cuando la unión de sus padres se desmoronó. Aunque era demasiado pequeña para comprender por completo, fragmentos de memoria y relatos familiares le contaban sobre noches llenas de miedo, discusiones que se intensificaban y momentos en los que la seguridad de su madre había sido llevada peligrosamente al límite. Gloria diría más tarde que no guardaba muchas imágenes claras de su padre. En cambio, lo que permanecía era el conocimiento de que su madre había soportado más de lo que cualquier mujer debería, y que la supervivencia había sido arduamente ganada. Tras la separación, la madre de Gloria reunió a sus hijos, Gloria y sus 3 hermanos mayores, y se mudaron al este de Los Ángeles, donde su abuela les ofreció un lugar bajo su techo. Ese hogar era diferente, pero no necesariamente más fácil. La disciplina dominaba cada rincón. Su abuela, moldeada por una educación estricta, permitía poca ternura. Las rutinas diarias venían acompañadas de reglas, toques de queda y expectativas que a menudo dejaban a los niños sintiendo que caminaban sobre una delgada línea. Para sobrevivir, la madre de Gloria y su hermano mayor iniciaron un pequeño negocio de alimentos, preparando y vendiendo comidas para mantener a la familia a flote. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del anochecer. Incluso con estos esfuerzos, las dificultades financieras de la familia nunca se aliviaron por completo. Gloria a menudo describía su infancia como un tiempo en el que la alegría era rara y la responsabilidad llegaba temprano. Cuando llegó a la adolescencia, solo había completado hasta 8º grado, su educación interrumpida por el peso de las circunstancias que presionaban a la familia. Con apenas 17 años, la vida de Gloria cambió drásticamente. Quedó embarazada de su primera hija. El padre, más joven que ella, desapareció rápidamente de la escena, dejándola asumir la maternidad mientras todavía navegaba su propia adolescencia. Con el apoyo renuente de su familia, se trasladó a una ciudad del condado de San Bernardino, determinada a empezar de nuevo. Fue allí donde dio a luz, aferrándose a la frágil esperanza de que esta hija sería el ancla para una nueva vida. Determinada a no ceder ante la desesperación, Gloria avanzó con una energía incansable.
Combinaba 2, a veces 3 trabajos al mismo tiempo mientras asistía a clases nocturnas en un intento por completar su educación. Sus días eran agotadores. Madrugadas en el trabajo, tardes con su hija y noches con sus libros. Cada decisión estaba impulsada por un solo objetivo: darle a su hija la estabilidad que ella misma nunca había conocido. Pero mientras Gloria luchaba por superar sus circunstancias, sus hermanos se hundían. El alcohol se convirtió en una constante en sus vidas, ampliando la distancia entre ellos y Gloria, quien estaba decidida a seguir un camino más recto. Hablaba del dolor de ver a su familia desmoronarse, de sentirse como si estuviera sola frente a una marea que amenazaba con tragarse todo. A los 20 años, Gloria entró en su primer matrimonio. Por un breve tiempo, la vida pareció estable. Tuvo 2 hijos más, y por un momento parecía que la base que tanto anhelaba finalmente estaba al alcance. Pero pronto comenzaron a formarse grietas. La confianza se rompió por señales de traición, y las discusiones echaron raíces donde antes había amor. Gloria dudaba en irse, atormentada por la idea de criar a 3 hijos sin un compañero. Pero la vida, impredecible e implacable, tenía otra prueba esperando. A los 24 años, durante lo que debía ser una visita rutinaria al médico, Gloria fue diagnosticada con cáncer de tiroides. La noticia fue devastadora. El peso de la enfermedad, combinado con las responsabilidades de la maternidad, la llevó al borde de la desesperación. Sin embargo, en esa oscuridad, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Solicitó el divorcio. Eligió enfrentar su enfermedad y el futuro de sus hijos en sus propios términos, con una resiliencia que pocos podrían igualar. No mucho después, el destino la presentó a Tomás Alberto Tamayo. Era imponente, el tipo de hombre que atraía la atención sin esfuerzo. Los vecinos lo describían como magnético, alguien que podía entrar a una habitación y dominarla instantáneamente. Muchos se sintieron atraídos por él, pero con Gloria, la conexión se sintió diferente, intensa, genuina y transformadora. Con el tiempo, su vínculo se profundizó en amor. Gloria creyó haber encontrado finalmente el comienzo de un nuevo capítulo, uno que prometía esperanza después de años definidos por la resistencia. Su matrimonio trajo consigo un sentido de estabilidad. Juntos formaron una familia ensamblada, llena de ruido, risas y el caos de la vida cotidiana. De su unión nacieron 3 hijos más, incluidos gemelos en 2017. Ahora madre de 6, Gloria abrazó su rol con energía imparable. Era conocida por su incansable dedicación, moviéndose constantemente, buscando siempre maneras de mejorar la vida de sus hijos. Amigos y vecinos la veían como una mujer que nunca se detenía, que entregaba cada onza de sí misma a su familia. Pero Gloria era más que una madre. Su espíritu emprendedor permanecía fuerte. Alrededor del tiempo del nacimiento de sus gemelos, sintió un impulso por algo nuevo. Se volcó a las redes sociales, viéndolas no solo como una plataforma, sino como una herramienta, una manera de fusionar sus luchas personales con un propósito mayor. El fitness, que siempre había sido un pilar en su vida, se convirtió en su enfoque. Después de su último embarazo, luchó con su cuerpo, su confianza y su sentido de identidad. Sin embargo, en lugar de retirarse, eligió compartir su camino públicamente. Sus publicaciones eran crudas, auténticas y profundamente cercanas. Hablaba no solo de ejercicio y disciplina, sino de autoaceptación, perseverancia y la lucha diaria por levantarse más fuerte. A través de esto, Gloria comenzó a inspirar a otros. Su historia dejó de ser solo de supervivencia. Se convirtió en un testimonio de transformación, prueba de que, sin importar el peso del pasado, el futuro aún podía reescribirse. Gloria comenzó a experimentar con una nueva forma de expresión, compartiendo su camino a través de videos subidos a plataformas digitales. Al principio, los clips eran simples, rutinas cortas de ejercicio filmadas en espacios modestos, consejos prácticos grabados entre sus responsabilidades diarias y mensajes motivacionales sinceros dirigidos directamente a madres que, como ella, luchaban por aceptar sus cuerpos después del embarazo. Quería que su contenido se sintiera auténtico,
para recordar a las mujeres que el cuidado personal no es vanidad, sino supervivencia. Al principio, sin embargo, la reacción fue tibia. Las visualizaciones llegaban lentamente, pero la mayor parte del compromiso provenía de hombres, una audiencia muy diferente a la que había imaginado. Gloria había esperado construir una comunidad segura y empoderadora para mujeres, pero a menudo sentía que sus esfuerzos eran malinterpretados. Aún así, se negó a permitir que el desaliento echara raíces. Su resiliencia, afinada por años de dificultades, la guió hacia adelante. Continuó filmando, publicando día tras día, impulsada por una consistencia inquebrantable y la esperanza de que algún día su mensaje encontrara su lugar adecuado. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Los algoritmos comenzaron a favorecer su contenido, y las mujeres a las que quería llegar empezaron a notar su voz. Llegaban mensajes de madres de todo el país, algunas agradeciéndole por ayudarlas a redescubrir la confianza, otras compartiendo sus propias luchas con detalle y sinceridad. Gloria se dio cuenta de que ya no hablaba al vacío. Estaba conectando. Esta conexión transformó su plataforma. Pieza por pieza, video por video, se convirtió en una reconocida influencer de fitness. No sucedió de la noche a la mañana. No hubo un único momento viral. En lugar de eso, se construyó sobre la persistencia, un millar de pequeños pasos que finalmente sumaron algo mayor. Su número de seguidores creció de manera constante. Pronto superó las decenas de miles, luego cientos de miles. Eventualmente, su audiencia cruzó la marca de los 165,000. Pero lo que importaba más que los números era el impacto. Sus palabras ya no se percibían como las instrucciones de una entrenadora. Se recibían como la guía de alguien que había vivido la lucha y había salido del otro lado. Las mujeres la veían como un espejo de sí mismas y, al mismo tiempo, como un faro de esperanza. A principios de 2025, Gloria tenía 40 años. Para muchos, esta etapa de la vida podría haber sido un momento de reflexión, de desaceleración. Para Gloria, era todo lo contrario. Soñaba más grande que nunca. Su presencia digital había creado oportunidades, pero anhelaba algo más tangible, algo arraigado en la conexión cara a cara y en la comunidad. Fue durante este capítulo que conoció a Héctor Garduño, un hombre que compartía su pasión por el fitness y el crecimiento personal. Héctor, padre de 4 hijas y un poco mayor que Gloria, se comportaba con integridad. Quienes lo conocían lo describían como disciplinado, respetuoso e inquebrantable en su dedicación tanto a la familia como al bienestar personal. Su conexión comenzó con respeto profesional, pero pronto evolucionó hacia una admiración genuina. Con el estímulo de Héctor, la confianza de Gloria se profundizó. Se alejó de la cámara con mayor frecuencia y comenzó a impartir clases en un gimnasio local. Los clientes se sentían atraídos hacia ella no solo por los ejercicios que enseñaba, sino por la historia que había detrás de ellos. Veían su resiliencia como prueba de que la transformación era posible, no solo física, sino también emocional y espiritual. Juntos, Gloria y Héctor imaginaron construir algo mayor, un gimnasio propio, un lugar donde su visión compartida de empoderamiento pudiera hacerse realidad. A mediados de 2025, Gloria aceptó una invitación que expandiría aún más su voz. Se unió a un podcast dedicado al empoderamiento femenino, una plataforma diseñada para fomentar el diálogo abierto sobre trauma, sanación y transformación personal. En el episodio 18, Gloria habló abiertamente de su vida por primera vez con tal nivel de detalle. Relató su embarazo adolescente, describiendo el miedo abrumador y la responsabilidad de criar a un hijo mientras ella misma aún era una niña. Reveló cómo el diagnóstico de cáncer le había obligado a replantear toda su existencia, enseñándole el valor de cada día. Habló de la decepción de su primer matrimonio y del doloroso silencio de ciertos miembros de la familia en momentos en que el apoyo debería haber sido incondicional. Los oyentes quedaron impactados no solo por su honestidad, sino también por la calma y fortaleza con que relataba su historia. Sin embargo, fue en un episodio posterior, lanzado el 16 de junio, cuando Gloria reveló la parte de su vida que pocos habían vislumbrado.
Detrás de las publicaciones pulidas en redes sociales y las palabras motivacionales, había estado librando una guerra privada dentro de su propio hogar. Por primera vez habló de su separación en curso de su esposo, Tomás Alberto Tamayo. Explicó que el divorcio no había sido una ruptura limpia, sino una herida supurante que se negaba a cicatrizar. Lo que debería haber sido el cierre de un capítulo se convirtió en un campo de batalla abierto, donde las palabras eran armas y el silencio se transformaba en prisión. Gloria describió con meticulosidad cómo la constante corriente subyacente de hostilidad en su matrimonio se había transformado en algo más corrosivo que cualquier arrebato aislado. Era la lenta y constante erosión de su identidad, como olas desgastando la piedra. Cada comentario sarcástico, cada risa despectiva, cada recordatorio punzante de supuestas insuficiencias iba minando a la mujer que una vez se reconoció a sí misma. Confesó que, externamente, había continuado como si nada estuviera mal. Sus redes sociales mostraban sonrisas, pasteles de cumpleaños, vacaciones y los fragmentos cuidadosamente seleccionados de felicidad que todos compartimos en línea. Pero lo que ningún filtro podía ocultar era el agotamiento de su espíritu, el peso invisible de caminar cada día al lado de alguien decidido a reducirla. Vivir bajo la sombra del menosprecio, constantemente hecha a cuestionar su valía, la dejó sintiéndose vacía. Lo comparaba con ser un fantasma en su propia casa, una presencia sin poder, un alma sin voz. Y sin embargo, cuando finalmente habló públicamente en ese podcast, su voz era sorprendentemente diferente. Era firme, inquebrantable. No había un temblor de miedo en su tono, solo el timbre crudo de alguien que había decidido que el silencio había costado demasiado. Lo que brotaba de sus labios no era pulido ni ensayado, sino brutalmente honesto, sin filtros y, sobre todo, valiente. Los oyentes quedaron asombrados. La confesión tenía una gravedad que no podía ser ignorada. Mensajes comenzaron a llegar de mujeres que escuchaban sus propias historias reflejadas en sus palabras. Le agradecían por darle voz a lo que habían soportado en privado. Admitían que habían confundido el silencio con resiliencia, pero la honestidad de Gloria les ayudó a comprender que la verdadera fuerza a veces comienza con reconocer el dolor, sacarlo de las sombras y traerlo a la luz. Para la propia Gloria, el momento fue más que catártico. Fue transformación. Hablaba no solo por sí misma, sino por sus hijos, insistiendo en que merecían ver a una madre que se negaba a someterse al maltrato. Quería que crecieran viendo la dignidad vivida día a día, que fueran testigos de la resiliencia frente a la crueldad. Algunos oyentes vieron su testimonio como un acto de vulnerabilidad, pero para ella no era menos que un acto de desafío, su rebelión contra la desesperación, su negativa a rendirse. Sin embargo, las confesiones audaces generan ondas que se extienden más allá, agitando aguas de maneras que nadie puede prever completamente. Sus palabras, aunque liberadoras, pusieron en movimiento consecuencias que ni ella ni su audiencia podrían haber imaginado. Solo 5 días después, el sábado 21 de junio, Gloria parecía avanzar con su vida. Esa noche, se vistió con cuidado y se unió a familiares y amigos en un concurrido centro comercial. Eligieron un restaurante de sushi muy popular, del tipo donde las risas rebotan en las paredes, los platos suenan rítmicamente y el aire mezcla el aroma de comida fresca con el murmullo de las conversaciones. Para cualquier observador casual, parecía una salida ordinaria. Un grupo disfrutando de la cena, compartiendo sonrisas y creando recuerdos. Para Gloria, era más que una salida. Era la prueba de que la vida aún podía contener alegrías normales, de que aún podía forjar nuevos comienzos a partir de días fracturados. Pero no estaba sola en esta celebración simbólica de la resiliencia. A su lado estaba Héctor Garduño, su socio de confianza, el hombre que había creído en ella cuando su confianza flaqueaba. Juntos habían estado construyendo más que un gimnasio. Estaban creando una visión de independencia, estabilidad y esperanza futura. Su conversación esa noche giraba en torno a avances y planes, sueños y determinación. Cada oración dicha sobre la mesa reforzaba la creencia de Gloria de que caminaba hacia un nuevo capítulo, uno que estaba escribiendo para sí misma. El restaurante rebosaba de vida. Los camareros se movían con rapidez entre las mesas,
Las risas de un grupo cercano se elevaban, y los suaves acordes de la música de fondo creaban un ritmo familiar, casi reconfortante. Nada en la noche sugería la posibilidad de amenaza. Todo parecía fundirse en el tejido ordinario del ocio del fin de semana. Sin embargo, la normalidad puede ser frágil. A las 9:40 de la noche, cuando Gloria y Héctor salieron al aire nocturno fresco y cruzaron el estacionamiento, el patrón de la noche se fracturó abruptamente. Una figura se movía hacia ellos con una velocidad inquietante. Cada paso era agudo y deliberado. No hubo palabras de saludo, ningún grito de advertencia a la distancia, ningún momento para comprender lo que se estaba desarrollando. En un instante, la atmósfera pasó de calma a caos. La intención del hombre era escalofriantemente clara. Lo que siguió no fue la continuación de una noche ordinaria, sino su desgarramiento violento, un acto que marcaría para siempre esa velada como el inicio de un capítulo más oscuro y ominoso en la historia de Gloria. La escena fue repentina, calculada y devastadora. Mientras el atacante intentaba escapar, el destino intervino. Un oficial de policía fuera de servicio, que se encontraba cerca en ese momento, escuchó el disparo. Sin dudarlo, actuó. Interceptó el vehículo del sospechoso y le ordenó detenerse. En lugar de rendirse, el sospechoso eligió la confrontación, lo que derivó en un intercambio violento de disparos. En cuestión de momentos, el atacante fue abatido. Cuando las autoridades confirmaron su identidad, la comunidad quedó sacudida. El hombre responsable era Tomás Alberto Tamayo, el esposo separado de Gloria. Mientras el caos se desarrollaba afuera, los paramédicos se apresuraron a salvar a Gloria y a Héctor. Trabajaron con urgencia, trasladando a ambos a un hospital cercano. Pero las heridas eran demasiado graves. A pesar de todos los esfuerzos médicos, ninguno sobrevivió. La noticia de la tragedia se difundió a una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, el nombre de Gloria estaba en todas partes. Las plataformas de redes sociales se inundaron de publicaciones de sus seguidores, de entusiastas del fitness que habían encontrado fortaleza en ella y de mujeres de todo el país que la veían como un símbolo de resiliencia. Se compartían una y otra vez clips de su sonrisa, de sus mensajes de aliento y de sus recordatorios sobre el valor de las mujeres. Lo que comenzó como incredulidad rápidamente se convirtió en un luto colectivo. El momento de todo esto dejó a muchos conmocionados. Apenas días antes, Gloria había hablado públicamente por primera vez sobre su separación de Tomás. En el podcast, había descrito su dolor, su lucha y su decisión de alejarse de un matrimonio tóxico. Para algunos, su muerte no fue solo una tragedia, se sintió como un crimen anunciado. La gente comenzó a llamarlo por su nombre, un feminicidio. A medida que los investigadores reconstruían la historia de su matrimonio, surgieron detalles perturbadores. Amigos y familiares explicaron que la tensión entre Gloria y Tomás había existido durante años, incluso desde el nacimiento de su primer hijo juntos. Lo que comenzó como desacuerdos sobre dinero se escaló en grietas más profundas que erosionaron su vínculo. Gloria llevaba el pesado peso de la responsabilidad. Trabajar múltiples empleos, cuidar a los hijos, manejar la casa, mientras que Tomás, según muchos relatos, mostraba poca iniciativa. Un punto recurrente de conflicto era el deseo de Gloria por el orden. Valoraba la estructura, la limpieza y un sentido de estabilidad. Tomás rara vez respetaba esa necesidad y el desequilibrio creció. Pero la verdadera fractura ocurrió cuando Gloria comenzó a hablar de su sueño de crear videos de fitness para madres. Aún recuperándose física y emocionalmente después del nacimiento de sus gemelos, anhelaba transformar sus inseguridades en una fuente de empoderamiento para otros. En lugar de apoyo, encontró resistencia. Relatos posteriores revelaron que Tomás se burlaba de sus ambiciones, desestimaba su cuerpo y menospreciaba sus esperanzas. Le decía que a nadie le importaría una mujer con estrías, una madre cuyo cuerpo había cambiado con el embarazo. Sus palabras eran duras y frías, destinadas no a proteger, sino a silenciar. Por un tiempo, Gloria escuchó. La duda se infiltró y dejó de lado su idea. Pero la llama no se extinguió. Lentamente, sus hijas comenzaron a levantarla, instándola a perseguir su pasión,
Su apoyo reavivó el fuego que Thomas había intentado apagar. Con ellas a su lado, Gloria regresó a su visión, y de ese coraje surgió la plataforma que más tarde inspiraría a miles. En los días posteriores al trágico fallecimiento de Gloria, su familia, ya destrozada por el dolor, se encontró lanzada a un foco de atención que nunca había solicitado. Los hijos, acostumbrados a vivir de manera tranquila y privada, ahora eran observados de cerca por vecinos, reporteros y desconocidos en línea que diseccionaban cada detalle de la vida de su madre. El peso del duelo se encontró con el peso de la curiosidad pública, y para su hija mayor, la carga fue casi insoportable. Aún así, a pesar del dolor en el pecho y el temblor de su voz, la hija decidió hablar. Quería que la gente conociera a su madre no como un titular, no como un nombre ligado a un crimen, sino como una persona viva que había llenado su hogar de calidez y risas. Entre lágrimas, admitió que aún esperaba escuchar el sonido de las llaves de Gloria al llegar a la puerta, verla entrar y sonreír como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Sus palabras pintaron un retrato de anhelo. Ese tipo de vacío que persiste en cada rincón de una casa cuando la persona que la animaba de repente desaparece. Mientras tanto, las especulaciones crecían en los ruidosos rincones de Internet sobre el papel de Héctor en la vida de Gloria. Algunos susurraban que era su nueva pareja, pero su hija aclaró la verdad. Héctor no era la pareja romántica de su madre. Era su socio de negocios, un amigo y un colaborador en la construcción de su visión compartida de un gimnasio. Esa noche, simplemente estaban terminando una reunión. Cerraban capítulos de trabajo, no comenzaban un romance. Su hijo mayor ofreció su propia reflexión, que cortó con nitidez el ruido circundante. Describió el matrimonio de su madre con Thomas en palabras dolorosamente simples: un infierno viviente. Para los extraños, Thomas a menudo se mostraba como un esposo y padrastro respetable. Parecía calmado, compuesto y solidario. Pero a puerta cerrada, dentro de los muros de su hogar, la realidad era muy distinta. Las hijas mayores siempre habían percibido lo que los demás no podían. Desde el principio, habían albergado una profunda desconfianza hacia Thomas. A ojos del público, él parecía respetable, educado, elocuente, incluso encantador. En reuniones sociales, actuaba como un esposo y padrastro solidario. Hablaba con cortesía, estrechaba manos con calidez y sonreía en los momentos adecuados. Llevaba, como dirían más tarde, una máscara cuidadosamente construida. Pero a puerta cerrada, lejos de la mirada de vecinos y conocidos, esa máscara se deslizaba. Lo que presenciaban era un hombre consumido por su ego, alguien que necesitaba controlar la narrativa de su vida a toda costa. Decía a otros que era el único proveedor del hogar, un hombre trabajador que mantenía a la familia unida. Sin embargo, la verdad, como entendieron las hijas de Gloria, era muy diferente. Gloria era quien soportaba el verdadero peso de la supervivencia. Trabajaba incansablemente, asumía múltiples empleos, atendía las necesidades de los niños y mantenía la casa, mientras también dedicaba energía a construir su presencia en línea. Las afirmaciones de Thomas sobre proveer eran más un espectáculo que realidad, cuidadosamente elaboradas para proteger su orgullo. Después de su último embarazo, Gloria decidió someterse a una cirugía reconstructiva para eliminar el exceso de piel, un procedimiento del que habló con honestidad y transparencia en su trayectoria en redes sociales. Para ella, se trataba de recuperar confianza y sanar tanto física como emocionalmente. Pero Thomas incluso retorció ese momento. Se jactaba abiertamente frente a amigos de haber pagado por ello, atribuyéndose el crédito de algo que nada tenía que ver con sus esfuerzos. Para él, era otra herramienta de autopromoción, otra manera de mantener la imagen de proveedor que quería que la gente creyera. En los últimos meses antes de la tragedia, a medida que la carrera de Gloria florecía, el comportamiento de Thomas se oscureció. Mientras ella ganaba miles de seguidores, construía una base leal para su tienda en línea y obtenía admiración de mujeres en todo el país. Algo dentro de él comenzó a cambiar. Lo que debería haber sido orgullo por el éxito de su esposa se transformó en resentimiento. Los celos echaron raíces y crecieron como una sombra.
Se burlaba de su influencia recién adquirida, cuestionaba su apariencia y socavaba su confianza. Estos ataques no eran físicos, sino psicológicos, sutiles pero cortantes. Poco a poco, Gloria fue perdiendo el respeto por él. Su corazón se alejaba hasta que, eventualmente, su presencia en el matrimonio era únicamente física. Sus emociones y lealtad se habían ido hace mucho tiempo. Tan temprano como un año antes de su muerte, Gloria había sido clara. Ya no quería compartir su vida con Thomas. Pero él se negó a aceptar su decisión. El divorcio, para él, era una admisión de fracaso, una vergüenza pública que no permitiría. No fue hasta principios de 2025, después de casi 15 años de matrimonio, que Gloria tomó su decisión final. Anunció que lo terminaría, de una vez y para siempre. Ya no estaba dispuesta a esperar un cambio que nunca llegaría. A raíz de esto, la madre de Gloria reveló verdades escalofriantes. Habló del comportamiento obsesivo de Thomas, cómo seguía a su hija de un lugar a otro, cómo aparecía de repente en su trabajo y cómo sus palabras llevaban amenazas veladas. Según ella, era un hombre que no podía soportar la idea de perder el control y, en sus palabras, haría cualquier cosa para destruirla. Tras la tragedia, la comunidad convirtió su dolor en acción. El apoyo llegó de todos lados. Se lanzó una campaña en GoFundMe para proveer a los hijos de Gloria, quienes tenían edades que iban de 8 a 24 años. Los organizadores la describieron como radiante, una motivadora, una fuente de fortaleza y una madre cuya vida había sido arrebatada demasiado pronto. En cuestión de días, las contribuciones superaron los $25,000, ofreciendo cierto alivio para cubrir los gastos del funeral y las necesidades diarias de los hijos que quedaban atrás. Al mismo tiempo, las hijas de Héctor lanzaron su propia campaña. Recordaban a su padre como un hombre dedicado, trabajador y lleno de propósito. Había amado profundamente, decían, y su ausencia creó un vacío imposible de llenar en su familia. Para ellas, él no solo era un padre, sino una luz guía, ahora extinguida demasiado pronto. Pero mientras la compasión dominaba gran parte de Internet, surgieron corrientes más oscuras. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de narrativas. Por cada voz que exigía justicia para Gloria, otra surgía para defender a Thomas. Algunos insistían en que había sido un esposo leal, un padre atento, un hombre que lo daba todo por su familia. Señalaban la duración del matrimonio como supuesto indicio de su fortaleza, ignorando las luchas ocultas que Gloria había empezado a revelar con valentía. Aún más perturbadoras eran las voces que culpaban a Gloria. Extraños especulaban cruelmente sobre sus decisiones, acusándola de dañar el orgullo de Thomas o de comportarse de formas que ellos consideraban inapropiadas. Algunos sugerían que debería haber sido más modesta, más contenida, como si su independencia y visibilidad fueran ofensas. Esta corriente de misoginia exponía una realidad sombría. Incluso en la muerte, las mujeres suelen ser juzgadas más severamente que los hombres que las dañan. Comenzaron a circular videos de personas que habían conocido a Thomas personalmente. Algunos pintaban a Gloria como manipuladora, intentando reescribir su papel en la relación. Un clip citaba una denuncia doméstica presentada en enero, alegando que Gloria había sido arrestada por atacar a Thomas. Aunque no confirmado, el rumor se difundió rápidamente, ensuciando la narrativa y generando debate. Otros fueron más lejos, insistiendo en que Thomas había provisto todo lo que ella podría desear. Alegaban que su creciente vínculo con Héctor lo había humillado públicamente y que las humillaciones repetidas lo habían llevado al límite. Estas voces intentaban racionalizar lo irracional, explicar lo inexplicable. Mientras tanto, los investigadores descubrieron detalles escalofriantes. En los días previos al ataque, Thomas supuestamente comenzó a rastrear los movimientos de Gloria. Las autoridades creen que instaló un dispositivo tipo GPS en su auto, lo que le permitía monitorear sus desplazamientos en tiempo real. La noche de la tragedia, la siguió desde el momento en que salió de su casa. Testigos sugirieron que permaneció en las sombras cerca del restaurante, esperando y observando durante casi una hora. Sabía que ella estaba con Héctor. Sabía exactamente dónde estaban. Y, según la investigación, sabía con precisión lo que pretendía hacer.
Los investigadores más tarde reconstruyeron una posibilidad aún más oscura. Según la especulación policial, el plan de Thomas podría no haber terminado con el ataque fuera del restaurante. La evidencia sugería que se había preparado para más. Las autoridades creyeron que, tras abandonar la escena, su siguiente destino podría haber sido la casa de Gloria. Si no hubiera sido por la rápida intervención del oficial fuera de servicio, la tragedia podría haberse extendido aún más. La idea envió escalofríos a la comunidad, un recordatorio inquietante de lo cerca que estuvo la noche de convertirse en una catástrofe aún mayor. Sin embargo, sin importar cómo se cuente la narrativa, ya sea a través de los informes oficiales de la policía, las voces de los familiares o los argumentos contradictorios de extraños en Internet, una verdad atraviesa todo el ruido. Es la verdad que no puede ser moldeada, silenciada ni negada. 11 hijos perdieron a sus padres esa noche. 11 jóvenes vidas fueron alteradas permanentemente en cuestión de momentos, sus futuros remodelados por una decisión violenta que ninguno de ellos eligió. Estos niños no eran estadísticas, ni notas al pie en un titular trágico. Eran hijos e hijas que dependían de sus padres para consuelo, protección y guía. Los 6 hijos de Gloria y los 5 de Héctor quedaron para navegar un mundo sin la presencia constante de quienes los habían criado. Lo que alguna vez fueron hogares llenos de risas, rutinas y consejos parentales, se convirtió en lugares marcados por la ausencia. Para ellos, la historia nunca será una línea en un artículo de noticias. Será el peso de la pérdida durante toda la vida. Esa es la tragedia más profunda en el corazón de este caso. Más allá de la especulación, más allá de las discusiones judiciales y los debates polarizados en línea, yace la insoportable realidad de niños que ahora deben crecer sin las voces que alguna vez los guiaron. En las semanas que siguieron, consejeros, maestros y familiares ampliados intervinieron, tratando de proporcionar el apoyo que antes daban los padres. Las comunidades organizaron recaudaciones de fondos, vigilias y campañas en línea para recordarles a los niños que no habían sido olvidados. Extraños de todo el país enviaron mensajes de solidaridad, donando para asegurar que no se les privara de alimento, refugio y educación. Pero ningún monto de dinero, ni cantidad de palabras amables, podía reemplazar realmente lo que se les había arrebatado. Y así, mientras la gente reflexionaba sobre la historia de Gloria, surgió una pregunta más amplia. Una que se extendía más allá de esta familia, más allá de este crimen. ¿Cómo protegemos a la próxima Gloria? ¿Cómo aseguramos que otra mujer, otra madre, no corra la misma suerte? La pregunta dejó de ser retórica. Se convirtió en un llamado a la acción, resonando en conversaciones sobre prevención, leyes y recursos para familias en crisis.